El mundo del cine, a comienzos del siglo XX, no estaba generando gran audiencia debido a los conflictos de la época post-Primera Guerra Mundial. Una crisis social y económica demandaba para la industria del cine la necesidad de crear un producto cuyo valor no se agotara rápidamente por el sistema de venta, la competencia de los cines ambulantes y las producciones extranjeras. Alemania busca erradicar de los teatros las producciones francesas, inglesas y norteamericanas, pero se enfrenta a la escasez de propias producciones, teniendo como proveedor solamente al cine danés. En 1917, diferentes fuerzas del poder político, económico y militar germano se unen para dar surgimiento a la UFA, como compañía de producción cinematográfica estatal, y de allí surgen cineastas como el director alemán Murnau o el austríaco guionista Meyer, que se inspiran en el estilo Kammerspiel e impulsan una nueva corriente, el Kammerspiel-Film. Kammerspiel, o teatro de cámara, fue un teatro inaugurado en 1906 por el director teatral Max Reinhardt, quien ponía en escena dramas íntimos para pequeñas audiencias. Este tipo de característica marcará e influenciará al movimiento Kammerspiel-Film como un estilo de cine que ofrece un retrato cinematográfico intimista y realista de la vida de la clase media baja alemana, donde se centran temas y conflictos sociales fieles al contexto social de la clase obrera prenazi. Como ya mencionamos anteriormente en el film Der Letzmann, vemos las características que representan al Kammerspielfilm, no solo por el tema que aborda, sino como crítica directa al cine contemporáneo o al modelo industrial estadounidense, tal como se puede entender en el final del film, cuando el director Murnau o el guionista Mayer manifiestan de forma explícita y ponen en cuestión un final que no consideran justo para la historia de su personaje principal y que deciden cambiarlo, revelando así su crítica a los finales de las producciones norteamericanas. Otra característica del Kammerspielfilm es la linealidad, que representa como la unidad del tiempo, espacio y acción proveniente de la dramaturgia. De tal forma también la actuación guarda lo teatral, como el maquillaje y la estilización de imagen. El actor Emil Jennings solo tenía 40 años cuando interpretó el papel del anciano portero, que con los recursos y trabajos elaborados desde maquillaje y peluquería logran destacarlo. Los decorados de los escenarios espaciosos eran planificados a través de croquis, donde podían elaborar el planeamiento de los movimientos de cámara para conseguir un resultado visual previo de tales junto con la iluminación y los encuadres mismos. Estos decorados luego se montaban en los terrenos de los mismos estudios. También se puede percibir el recurso de la utilización de objetos simbólicos. La puerta giratoria del hotel es la entrada y la salida hacia dos mundos distintos. Por ejemplo, el baño y el agua que se tira por el inodoro es la vida desmoralizada del protagonista. Toda una vida de orgullo y respeto se va por el lavatorio. Podemos también destacar el simbolismo y las metáforas empleadas con el uniforme, que presentan vinculaciones históricas con la derrota germana de la Primera Guerra Mundial. El uniforme, muy parecido al militar como fábula antimilitarista por la sobrevaloración que se le daba al uniforme de los soldados. El uniforme de trabajo del portero es tratado con la misma importancia y sobrevaloración que cuando se lo quita, pierde poder, importancia y hasta dignidad. La pérdida del rol del personaje es una metáfora de la situación y la posición de la Alemania tras la Gran Guerra, pero la pérdida del rol del personaje por no poseer su puesto y su uniforme tan preciado es relativo por el final que así lo demuestra. Cuando se muestra el portero como una persona elegante e importante. La iluminación crea contrastes y efectos de contraluz, es acromática y da un efecto de antigüedad. Es una iluminación llamada dura o iluminación de claroscuro, que sirve para destacar las formas y los contornos de las personas y los objetos. A veces, cuando se utiliza esta iluminación, las personas pueden parecer como una imagen amenazadora. El negro y el blanco son los colores que caracterizan a la película. El blanco es el color de la luz, la claridad, y se asocia con la limpieza, pureza, paz y calma, como sucede en el final. Y el color negro se relaciona con el misterio, la ignorancia, el miedo, la soledad, la oscuridad y la muerte, como se evidencia cuando el portero se encuentra solo en el baño y es iluminado por un guardia. Pero también se relaciona con el poder, dominio y la elegancia. Pero lo más destacable en el film es el movimiento de la cámara gracias a este recurso.
el espectador tenía la sensación de seguir al personaje, adentrándose con él en el decorado, en la puesta en escena. Además, con los movimientos de cámara se pueden apreciar como un plano que sigue al personaje principal. Se convierte en un plano subjetivo. Una novedosa narración fílmica para tal época. La cámara empezaba a construir a través de los movimientos de objetos, personajes y acciones, como por ejemplo la escena de la trompeta, el grito de la anciana al revelar el puesto del portero, o la escena de las mujeres gritando desde la ventana hacia el chisme. Muchos de los directores del Kammerspielfilm luego incursionaron en el expresionismo, y otros también terminaron dirigiendo en Hollywood, como fue el caso del propio Murnau. Los aportes de esta corriente al cine fueron inspiraciones que sirvieron para movimientos como el expresionismo, ya que tempranamente a periodos que vendrían en el mundo cinematográfico, el Kammerspielfilm aporta nuevas miradas y contenidos al cine, como nuevas perspectivas de personajes y contraste de mundos desiguales cotidianos. Nuevos tecnicismos audiovisuales, desde movimientos de cámara, encuadre, planos hasta nuevas propuestas estéticas que han atribuido características de documentos históricos. De rótulos, recayendo la narración en el magistral trabajo de cámara de Murnau y Karl Freund, con una impresionante puesta en escena y unos innovadores movimientos de cámara desencadenada, destacando las distorsiones ópticas y el pasaje onírico embriagador, en el que Emil Jannings se tambalea borracho, acentuando de manera absorbente y realista las emociones de su personaje, colocando Freund la cámara en su pecho mediante un arnés mientras mimetiza el proceso interno del carácter observado.